Muy buenas tardes, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad hablaremos sobre el tema de la contrarreforma. Los integrantes son Ana Cristina Saavedra Cadillo y Marielina Castillo Torres. Para comprender este tema, es importante resaltar los acontecimientos que dieron paso a la conformación de la contrarreforma. Los antecedentes se basaron en las exigencias para la creación de una reforma de la Iglesia ante el escándalo del Gran Cisma de Occidente y contra los abusos religiosos. Por ello se impulsaron y crearon nuevas órdenes religiosas como los teánicos, capuchinos, ursulinas y los jesuitas. La destacada actuación de Pablo III en la convocatoria del Concilio de Trento en 1545 fue un importante antecedente para tratar las cuestiones doctrinales y disciplinarias causadas por los protestantes. Además, es un movimiento que surgió en la segunda mitad del siglo XVII como respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante de Martín Lutero, iniciada en los primeros años del siglo XVII, que consistió en la creación de nuevos dogmas basados en el catolicismo. Básicamente es necesario preguntarnos sobre las causas que dieron inicio a la Contrarreforma. Y es que en realidad se dio por décadas atrás, ya que Martín Lutero inició la Reforma Protestante, la cual había dejado a Europa cristianizada dividida en los cristianos protestantes y los cristianos católicos. Tanto la Reforma como la Contrarreforma no diferenciaban mucho en lo que era renovar la Iglesia. Asimismo tenemos las causas intelectuales, que fue el inicio de la difusión de la Biblia y puso al alcance de todos la palabra de Dios, lo cual fue generando un clima crítico con respecto a los dogmas y organización de la Iglesia. Causas religiosas. A principios del siglo XVII, la Iglesia se encontraba en un profundo estado de decadencia y de crisis. La riqueza material de esta época hizo que se produjera un incremento de corrupción y relajación de las costumbres por parte del clero. Causas políticas económicas. Durante la Edad Media se produjeron conflictos entre los papas y los gobernantes. Fueron evidencia del resentimiento que sentían los reyes frente al poder de los papas. A todo eso hay que sumarle la cuestión política, ya que siempre existió una lucha entre los reyes y papas por ser los máximos representantes del poder. Y ahora vamos a preguntarnos qué sucedió en la Contrarreforma. Aunque muchos creían que era necesario reformarse, no sabían el modo de hacerlo. Así que pronto se llegó a la idea de que la mejor solución era convocar a un concilio donde se pudiesen discutir las posibles reformas. De esta manera, Carlos V presionaba también a los papas para que se convocase ese concilio con la esperanza de que la Iglesia Católica volviese a existir, pero de una manera unificada. Sin embargo, los papas desconfiaban de las pretensiones políticas de Carlo V en Italia y no convocaron ese concilio sino hasta 1545, reunión que sería conocida como Concilio de Trento. Las sesiones del Concilio de Trento duraron casi 17 años, ya que fueron interrumpidas muchas veces. Varios papas se sucedieron en Roma en ese lapso de tiempo, y cuando dicho concilio finalizó en 1562, ya había muerto Carlos V. El concilio se desarrolló sin la participación de los que tenían tendencia por el protestantismo, debido a que ellos mismos se negaron a participar, pues ya habían creado nuevas iglesias separadas del catolicismo. En el Concilio de Trento se reformaron los abusos anteriores, se cuidó la formación de los obispos, se establecieron medidas de disciplina para los sacerdotes y se crearon seminarios para que los nuevos sacerdotes tuvieran una preparación religiosa adecuada para poder enseñar la fe católica. Se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria católica frente a las protestantes. Hubo un rechazo a la idea de la Biblia como fuente única de doctrina. La salvación es por gracia de Dios mediante la fe y las obras juntas, que se llamó decreto de la justificación. La Eucaristía se definió dogmáticamente como la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre, que renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. La veneración a las imágenes iconográficas y a las reliquias, muchas de ellas vinculadas al culto cristiano de María como Virgen y los santos, fueron confirmadas como práctica cristiana, junto a la existencia del purgatorio. Esto tendría una enorme importancia en el desarrollo del arte en las iglesias católicas europeas. El llamado arte barroco será la expresión artística de la contrarreforma católica, con gran abundancia de imágenes para atraer al hombre común a la fe católica.
Se unificaron los ritos de la Iglesia Católica Occidental en uno solo, la Misa Tridentina. La Contrarreforma alimentó un renacer en el catolicismo, impulsó que se manifestó en el reavivamiento de antiguas órdenes religiosas, como la Orden de las Carmelitas, y reformada en España por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los dos grandes escritores místicos de la península ibérica. Pero la orden religiosa que más ayuda prestó a la Contrarreforma católica fue la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, de la que se distinguieron varios teólogos participantes en el Concilio de Trento. De manera general, la Contrarreforma presenta ciertos rasgos constantes: una represión de la herejía, fe vigorosa, dinámica y conquistadora, expansión misionera, dura intolerancia con recurso a la fuerza. Pero todo esto es un sincero e intenso esfuerzo de renovación religiosa. Entre las principales consecuencias que se produjeron en la Contrarreforma podemos mencionar las siguientes. La Contrarreforma generó cambios en la Iglesia y en la religión católica. Además, hubo un aumento de grupos de protestantes e iglesias en Europa y América y se resaltó el antisemitismo. Segunda consecuencia, la Contrarreforma provocó varias guerras. Los conflictos religiosos se extendieron por toda Europa entre los católicos y protestantes. Tercera consecuencia, en Alemania se dio la Guerra de los Campesinos, quienes se rebelaron a la autoridad de la Iglesia y los príncipes. Cuarta consecuencia, centenares de personas en Europa y América fueron ejecutados o quemadas acusadas de brujería o herejía en pleno siglo XVII. Y como última consecuencia, en este periodo aumentó el miedo y la persecución a los grupos religiosos protestantes en los países con mayoría de población católica. La Iglesia Católica persiguió a las minorías religiosas para evitar que se convirtieran en protestantes. Muchas gracias por observar nuestro video.